6 minutos pasada la medianoche en Madrid, España, 22 de junio de 2021, martes. Martes en Madrid, España, martes en la Unión Europea. Buenas madrugadas o buenas noches, Europa. Y estoy pensando, 6 de la tarde. Bueno, buenas tardes, América. Hola, resto del mundo. Estos videos, bueno, yo, para los que no me conocen, soy Concha Seijas, youtuber desde el año 2009. Tuve un canal llamado 2009 Clea que duró desde el 2009 hasta el 2019, cuando fue denunciado por la oposición venezolana y YouTube, es decir, Google, me quitó el canal y se quedó con más de 600 videos que eran de mí, que son de mi propiedad y se han perdido. Entre ellos, estos videos de los pitagóricos, de los presocráticos que estoy volviendo a grabar. Estos videos de filosofía están dedicados a todo el que los quiera ver, ¿no? Están realizados para todo el que lo quiera ver, en primer lugar. En segundo lugar, para mis seguidores del antiguo canal 2009 Clea, que ya no existe, y que a muchos de ellos les interesa la filosofía. Para nuevos seguidores, están dedicados también para alumnos de bachillerato y están dedicados para alumnos de la UNED del grado de Geografía e Historia que cursen la asignatura Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Debo hacer un inciso, ¿no? Los videos que hasta ahora he grabado sobre Platón y Aristóteles tienen un nivel para último año de bachillerato. Tienen un nivel elemental para gente que no sabe nada, pero nada de filosofía. Entonces yo diría que el nivel que les he otorgado, que les he dado a los filósofos, a Platón y Aristóteles, es un nivel de último año de bachillerato, o en todo caso un nivel de primer año de universidad, pero no llega. Por eso los llamo Platón para principiantes y Aristóteles para principiantes. Estos videos sobre los presocráticos tienen un nivel para carreras universitarias que no sean filosofía, pero que tengan que ver filosofía, como el caso de la carrera de historia y otras, la de derecho, filología, etcétera, ¿no? Para la carrera de filosofía quizás habría que ampliar un poco más el tema de los presocráticos y por supuesto habría que ampliar mucho más el tema de Platón y Aristóteles, cosa que haré posteriormente. Empiezo con lo elemental y luego profundizaré en todo esto, ¿no? Ahora, estos videos de los presocráticos tienen exactamente el nivel que necesita la asignatura de Historia Antigua y Medieval de la Universidad Nacional Abierta, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asignatura que ven los que estudian Historia y Geografía en primer año. Posteriormente, y en los temas que más me agraden, pues yo profundizaré, ¿no? Y en cuanto a mí, pues soy ingeniero y soy filósofo. Y estudio historia. Bueno, y espero les sirvan para algo estos videos. Este tercer video de los presocráticos habla de Heráclito y de Parménides. A Parménides ya lo mencioné en los videos de Aristóteles, ¿no? Devenir y ser, la oposición entre Heráclito y Parménides. Devenir es a Heráclito como el ser es a Parménides. Ya en uno de los videos de Aristóteles, creo que en el número 2,
hablé del ser y de lo que Aristóteles le debe a Parménides. Hablemos primero de Heráclito de Éfeso. No existe nada, para Heráclito de Éfeso, no existe nada estable. No existe un elemento determinado del que estén formados todas las cosas. O sea, para Heráclito de Éfeso no existe nada que sea estable. No existe un elemento determinado del que estén formadas todas las cosas. Es el primero que lo dice. Que no existe un solo elemento del que estén formadas todas las cosas o que sea causa de todas las cosas. Y no existe ningún elemento estable. Esto amerita un inciso de mi parte, ¿no? Que no tiene que ver con los programas de estudio de Lunet. Heráclito dice que nada es estable porque el ser humano, por ejemplo, cambia y cambia a través del tiempo. El tiempo lo cambia. De un segundo al otro ya no somos los mismos. Ni físicamente ni de ninguna otra manera, pero vamos a tomarlo físicamente. De un minuto al otro, de un segundo al otro, de un nanosegundo al otro, de una cantidad infinitesimal de tiempo a la otra, no somos los mismos. El tiempo nos cambia y esto, por supuesto, es cierto que el tiempo cambia todo, es cierto. Tú puedes ver la licuadora hoy, ayer y la puedes ver igual, pero no es igual. Se ha deteriorado de un día para el otro, ha cambiado. No nos damos cuenta sino cuando pasa mucho tiempo, pero que todo es cambiante es una verdad como un templo. Todo lo material es cambiante. Todo lo material es cambiante. Lo hecho por nosotros, es decir, lo creado por la tecnología y lo creado por Dios, sea lo que sea Dios. Tanta tontería del cambio climático, cuando el cambio climático ha habido siempre. Dígame, en aquel momento en que se separó lo que hoy en día es España del África y chocó, eso que se separa choca contra el continente que hoy llamamos continente europeo, y en ese choque se forman los Pirineos. Y pensar que hay gente que dice que eso es mentira, ¿no? Eso fue así. Está comprobado, ¿no? Se separa una parte del norte de África, que hoy en día la llamamos península ibérica, y esto choca con lo que hoy en día llamamos Europa, y el choque brutal produce los Pirineos. En ese momento el ser humano todavía no existía sobre la Tierra, ¿no? Yo le pregunto a todos esos señores, el que atribuye el cambio climático mayormente al hombre, el hombre no incide ni en un 1% en el cambio climático, y aprovecho para decirlo. El ser humano hoy en día no influye ni en un 1% en el cambio climático. ¿Acaso fue el ser humano el que produjo esa hecatombe que separó la península ibérica, lo que hoy consideramos la península ibérica, de África y la lanzó contra el continente europeo? Lo que hoy llamamos Europa, ¿se entiende? Y se forman los Pirineos debido a ese enorme choque. ¿Lo hizo el ser humano? No, ni siquiera existíamos. Tampoco estamos derritiendo los polos. Lo que pasa es que el cambio climático es un invento. O sea, el cambio climático existe, obviamente. Yo no estoy diciendo que no exista, porque cuando yo digo esto, la gente, sobre todo aquella mujer llamada Laura, la gente dice, ¿cómo que no existe? Claro que existe, señores. Está a la vista, pero que nosotros lo producimos. ¿Por qué se dice que prácticamente la culpa es toda nuestra? Porque hay un grupo de gente que no son los mejores científicos del mundo, pero son unos vividores que le están sacando mucho dinero a esto de que el cambio climático lo producen los países desarrollados. De esta forma, los países del tercer mundo nos sacan a Europa y a los Estados Unidos un dineral que nosotros les damos. Europa, Estados Unidos tienen partidas presupuestarias que dan a América Latina, a África, etcétera, como compensación a que estamos cambiando el clima del mundo. Entonces hay un interés económico en decir
que el cambio climático lo produce el ser humano. No estamos produciendo ni el 1% del cambio climático. Eso lo produce el universo, esa fuerza, algunos lo llaman Dios, como lo quieran llamar, esa inteligencia suprema que siempre ha cambiado el mundo, pues es la misma que está cambiando el cambio climático lo hace un ser divino, por decirlo así. Si quieren, llámenlo Dios. No nosotros, además nosotros también somos producto de ese ser divino, Dios. Soy agnóstica, ojo, y antes de ser agnóstica fui atea, jamás he sido creyente. El cambio climático lo produce una inteligencia superior que hace lo que le da la gana y entre las cosas que ha hecho ha sido crearnos a nosotros. Si esa inteligencia suprema nos ha creado a nosotros, ¿quién coño está creando el clima? También se cae la teoría de que el hombre está produciendo el cambio climático. Y también se cae el hecho de que tenemos libre albedrío. Hay una inteligencia suprema que nos crea. Y si nosotros a su vez estamos produciendo el 100% del cambio climático, indirectamente, bueno, lo está haciendo esa inteligencia suprema a través de nosotros, con lo cual nosotros no lo estamos haciendo, pero ese no es mi razonamiento. Ese es un razonamiento que se podría esgrimir. Desde el punto de vista de la lógica es completamente válido. Más válido, imposible. Pero el mundo está lleno de gente bruta. Claro que los plásticos los tiramos nosotros al mar y matamos a los peces, eso sí. Pero que estamos cambiando la temperatura del mundo al ritmo que ésta está cambiando. Nuestra incidencia de las industrias y eso no es ni siquiera del 1%. El mundo siempre ha cambiado como le ha dado la gana a esa inteligencia suprema que nos creó. La Tierra era una bola, la Tierra era, no olviden, una bola maciza. Y de repente hay una explosión, se ensancha, se separa en continentes y aparece el agua, ¿no? Lo hicimos nosotros. Ni siquiera existíamos, señores. Entonces el cambio climático que Trump, que no estaba loco ni mucho menos, desestimó para no dar dinero a una cuerda de vagabundos que inventan cosas para que Europa y Estados Unidos le dé dinero al mundo entero. Y ese dinero se lo embolsillan los caudillos africanos y los caudillos latinoamericanos, ¿no? Y usen un poquito el cerebro. El verdadero científico jamás diría que el ser humano es el causante del cambio de temperatura. Estoy hablando del cambio, cuando digo cambio climático, no estoy hablando de la contaminación, señores. Soy muy precisa que soy científico. Cuando hablo del cambio climático, hablo del cambio de la temperatura. Y el cambio climático es eso, el cambio de la temperatura. Los pececitos que se mueren porque se comen el plástico es otra cosa y eso sí lo estamos haciendo nosotros, los seres humanos. Nosotros estamos contaminando. Que eso incide un poco en el cambio climático, un poquitito. Pero el cambio climático sucedería igual, así como se separó el norte de África y se creó la península ibérica y se crearon los Pirineos, y así como en otra época desaparecieron los dinosaurios y todos estos animales enormes, pues eso nada de eso lo hizo el hombre y tampoco está haciendo lo que está pasando ahora. En fin, y si lo está haciendo, como somos producto de esa inteligencia suprema, también lo hace Dios a través de nosotros. Y ahí queda muy mal parado el libre albedrío, ¿no? Pero el libre albedrío es un tema que trataremos en algún video y bueno, que da para miles y miles de videos y para una discusión infinita que no termina nunca. Bueno, estamos con Heráclito de Éfeso y perdónenme el inciso. Él dice que no hay nada estable, que no existe un elemento determinado del que estén formadas todas las cosas. Él dice que existe un flujo continuo, un proceso constante de cambio y transformación, cosa que posteriormente negará Platón. Para Heráclito existe un flujo continuo, un proceso constante de cambio y transformación. El universo, para Heráclito, es un flujo perpetuo.
Todo cambia, nada permanece, ni cosas ni elementos. Solo hay momentos de este flujo fundamental. Es decir, hay un flujo perpetuo a través del tiempo. Tú puedes congelar el tiempo en un momento dado, lo puedes congelar y en ese momento analizar lo que esa cosa es en ese momento. A esos puntos que tú puedes, digamos, si una cosa cambia a lo largo del tiempo y tú puedes tomar un pedacito de esa cosa y congelarlo en el tiempo, a eso Heráclito lo llama un momento, el momento de la cosa en el tiempo X. Podemos fijar una cosa en un determinado tiempo y analizarla, pero esa cosa va a seguir fluyendo, ¿no? Y en otro momento distinto ya es otra cosa, ¿no? No sé si se entiende lo que quise decir. Repito, el universo consiste en un flujo perpetuo. Todo cambia, nada permanece, ni cosas ni elementos para Heráclito. Solo hay momentos en este flujo fundamental, o sea, podemos congelar eso. Esto es muy abstracto de decir, podemos congelar eso en el tiempo para analizarlo y decir, bueno, en el tiempo igual 1, esta cosa tiene estas características, pero si la analizamos en el tiempo igual 2, van a variar las características. Una cosa es lo que es, para Heráclito, pero también está en proceso de devenir en lo que no es. Esta frase es cierta, y es cierta todavía en el día de hoy. Esto es irrefutable. Una cosa es lo que es, en un momento dado, pero también está en proceso de devenir en lo que no es todavía. Lo que es la oposición a lo que no es, y esto es el precedente del principio de no contradicción de Aristóteles. Aristóteles posiblemente lo saca de Heráclito. O sea, el principio de no contradicción de Aristóteles es esto que dice Heráclito. Heráclito dice, lo que es está en oposición total y absoluta a lo que no es. O está lo que es o está lo que no es. Ambas al mismo tiempo no. Esto es el principio de no contradicción que posteriormente definirá y establecerá Aristóteles. Ya está en Heráclito. Para Heráclito esta oposición entre lo que es y lo que no es una lucha entre contrarios. Y Heráclito lo considera una lucha justa. Si leemos a Heráclito vemos que todo lo que dice Heráclito es absorbido por la filosofía posterior. Cuando digo posterior me refiero a los modernos y a la Edad Media, y a los modernos y a los contemporáneos y al mundo actual, porque la Edad Media no produjo nada. La Edad Media, a Tomás de Aquino lo que hizo fue plagiar a Aristóteles, pero lo plagió al 100% y le agregó una partícula absolutamente absurda para la filosofía llamada Dios, pero Tomás de Aquino llamaba a Dios al Dios católico. El Dios católico, repito, y ya lo dije en otros videos, no tiene nada que ver con la filosofía. Los creyentes en el Dios católico o en el Dios de los protestantes, anglicanos, o en el Dios de los musulmanes, etcétera, etcétera, todo ese tipo de creyentes en dioses concretos inventados por la humanidad pueden irse a otro lado. Dejen a la filosofía en paz, porque estos dioses creados como droga para que la gente no piense en el no ser, es decir, en que vamos a morir y dejar de ser, pues estos dioses son ajenos a la filosofía porque son ajenos a la verdad y ajenos a la búsqueda de la verdad y del origen de las cosas. Entonces, por favor, despídanse de la filosofía y déjennos en paz. Bueno, muchas de estas cosas de Heráclito las retoma Aristóteles, pero también retoma cosas de Parménides. Y todo esto es tomado en cuenta en la filosofía posteriormente. Si tienen preguntas, por favor,
me las hace. Bueno, Heráclito es el famoso autor de esa frase que dice que un río nunca es el mismo. Un río nunca es el mismo porque el agua que pasa a través de él siempre es otra. Entonces, pero uno sigue llamando al río con el mismo nombre, uno sigue diciendo el Manzanares, pero es que el agua que pasa por allí nunca es la misma. Esto es una metáfora que usa Heráclito para explicar su teoría, ¿no? Seguimos con Heráclito. El devenir es unidad de oposiciones. Las cosas, unidades transitorias de este devenir. Si alguien tiene un examen o tiene que estudiar para algo, pues le da para atrás el video y copia y toma apuntes. Repito, el devenir es unidad de oposiciones y las cosas son unidades transitorias de este devenir. El cambio se realiza según determinadas leyes. Heráclito establece una relación entre el fuego y el devenir. Repito, el cambio se realiza según determinadas leyes para Heráclito y en una sucesión cuyas fases siempre se repiten. Heráclito habla del destino, del orden cósmico y de la razón del mundo o logos. Logos es una palabra griega, ¿no? Que significa razón. Repito, Heráclito habla del destino, creía en el destino, del orden cósmico y de la razón del mundo o logos. Y dice que esta ley, mediante la cual se realiza el cambio de las cosas, no es accesible a los sentidos. Y dejamos Heráclito hasta acá. Todo lo que ha dicho Heráclito, todo es de una importancia extraordinaria, porque todo se retoma en la filosofía moderna, en la contemporánea y en la actual. Heráclito nunca pierde vigencia, nunca ha perdido vigencia. Ahora hablemos de Parménides de Elea. Muchos consideran a Parménides el filósofo más importante de los presocráticos, pero claro, eso depende de lo que le interesa a cada cual. Todos son importantes, por ejemplo, no podemos decir que Pitágoras no sea importante, ¿no? Bueno, Parménides de Elea. Es Platón el que establece una oposición entre Heráclito y Parménides. Para Parménides y el concepto del ser hay una relación entre Parménides y el concepto del ser que es lo más importante de Parménides. Parménides es el primero que habla del ser, Aristóteles lo retoma, lo perfecciona al máximo, ¿no? Pero desde ahí en adelante, desde Parménides y su concepto del ser en adelante, el ser no se abandona más nunca y la pregunta por el ser pasa a ser la pregunta fundamental de la humanidad, sobre todo hoy en día. Hasta hoy en día. La pregunta por el ser es la pregunta fundamental, de la humanidad, de la filosofía. Y es la pregunta que todavía es la pregunta fundamental por la filosofía hoy en día. Parménides y el concepto del ser son la misma cosa, por decirlo de alguna forma. Repito, textual de Parménides. Solo el ser es, en cambio el no ser no es. Textual de Parménides, entre comillas. Solo el ser es. En cambio, el no ser no es. Nuevamente, de aquí toma Aristóteles el principio de no contradicción, si es que no lo tomó de Heráclito. De cualquiera de los dos lo pudo haber tomado o de los dos al mismo tiempo. Para Parménides el ser es eterno e inmutable. El ser como única realidad, yo también creo que es eterno e inmutable, ¿no? Digamos que yo sigo esa tradición, lo cual no quiere decir que yo sea totalmente aristotélica. Yo creo que en muchas cosas, en política soy totalmente platónica.
Me refiero a la República de Platón, ¿no? Pero bueno, en esto soy totalmente aristotélica porque es que no sé cómo decir parmenidiana. Bueno, solo el ser es, en cambio el no ser no es. Aquí hago una acotación. ¿Qué dejó Parménides? Un poema, como 2 páginas y media. Y de ahí se ha sacado todo lo que decimos de Parménides. Y repito por tercera vez, textual de Parménides, solo el ser es, en cambio el no ser no es. El ser es eterno e inmutable para Parménides. El ser como única realidad, estática, siempre idéntica a sí misma, por necesidad, e inmutable, ajena a la evolución y al tiempo. Esto es importantísimo. Número 2. El ser es uno e indivisible. Uno y todo, un ser compacto. Fuera del ser no hay nada. Parménides. Parménides dice que el ser es algo infinito, acabado y semejante a una esfera perfecta y homogénea. Es decir, que Parménides hace una relación entre el ser y la geometría. Para Parménides el ser es algo infinito, acabado y semejante a una esfera perfecta y homogénea. El no ser es lo que no existe, es el vacío para Parménides. Hace muy poco se ha ratificado que cuando se pudo identificar hace muy poco, en el año 2011 o 2012, cuando por fin se pudo identificar en un laboratorio el bosón de Higgs, afortunadamente Higgs estaba viejo pero no había muerto, cuando en un laboratorio lograron observar el bosón de Higgs. Higgs decía que no existía el vacío y todo el mundo se burlaba, hasta que en 2011-2012 lograron identificar el bosón de Higgs en un laboratorio y ahora sí sabemos que el vacío no existe. En el vacío hay algo. Y eso no es una contradicción. Bueno, a mí que me gusta la física, entiendo esto de que el vacío no existe en el sentido de que en el vacío hay algo. Pero no voy a entrar en física en este momento, ¿no? Parménides dice que el no ser, lo que no existe, es el vacío, lo equipara, ¿no? En esa época que no había ese tipo de laboratorios, Parménides no estaba nada errado, ¿no? Imagínense, ha sido en el siglo XXI cuando hemos podido demostrar que el vacío no es vacío o no está vacío. Pero no voy a entrar en física. Los sentidos se detienen en las apariencias, decía Parménides, y esto es cierto, los sentidos se detienen en las apariencias. ¿Qué es lo que percibimos nosotros siempre? Las apariencias. Por eso juzgamos mal a los demás. Juzgamos a alguien por su conducta, pero ¿qué es la conducta de alguien? La apariencia, no es el ser, es la apariencia, ¿no? Y yo me imagino, yo no soy psicóloga, aunque tengo una tesis de filosofía sobre Freud, pero me imagino que la psicología ha tomado de Parménides esto, ¿no? Los sentidos se detienen en las apariencias. La conducta de una persona no devela ni revela el ser de esa persona. La conducta de una persona es apariencia. En un juicio, si queremos ser justos, debemos tratar de llegar al ser y no detenernos en la conducta. Pero bueno, no hay nada más, y yo sé que me están escuchando abogados, pero no hay nada menos inteligente que un abogado, así que, ¿qué puedo hacer yo? Hay excepciones. Hay excepciones, digo para que no me odien todos los abogados. Parménides determina así, déjenme aprovechar para decir que estoy de acuerdo con los indultos que va a dar Sánchez a estos señores catalanes que están presos. Cierro paréntesis. No puedo evitar opinar sobre las cosas. Parménides determinará el criterio fundamental de la validez del conocimiento. Esto es muy importante y empiezo de nuevo. Parménides determina así
el criterio fundamental de la validez del conocimiento que habría de dominar toda la filosofía griega. Y agrego, esto implica, y esto es muy importante, que el valor de la verdad del conocimiento depende de la realidad del objeto. Repito, el valor de la verdad del conocimiento depende de la realidad del objeto. Pueden echar para atrás para apuntar. Nicolai, ¿me estás escuchando? Lo prometido es deuda. Pero terrible que haya tenido que volver a tomar apuntes y volver a grabar unos videos que ya existían y que los tiene Google. Para Parménides, todo pensar se refiere a lo que existe, es decir, a lo que es. Se podría llevar a la identificación, pensar y ser son una y la misma cosa. Se podría, esto no lo dijo textualmente Parménides, pero se podría decir que pensar y ser son una y la misma cosa. Evidentemente no lo son para Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, que no es una traducción exacta, pero cuando lleguemos a Descartes hablaré de eso. Pensar y ser son una y la misma cosa. Esto no lo ratificaría Descartes porque él dice pienso, luego existo. Pero él dice cogito ergo sum y la traducción de cogito, esa palabra latina, cogito no significa solo pensar, sino todo lo que hace el ser humano. El latín no tenía tanto vocabulario como el español, entonces cogito es un verbo que significa pensar, sentir, opinar. Entonces, por eso es bueno esa frase, no decir cogito ergo sum. Por eso es bueno no andar por allí diciendo pienso luego existo. Es mejor decir cogito ergo sum, porque el cogito es una palabra latina intraducible. Entonces, al decir pienso luego existo, estamos traicionando y estamos diciendo mal todo lo que Descartes quiso decir. De hecho, Descartes escribió en francés antiguo, no en latín, pero esa frase la puso en latín, cogito ergo sum. ¿La puso en latín porque era un esnovista? No. La puso en latín porque cogito es una palabra latina intraducible. Por lo menos el castellano, no sé si en el alemán habría que ver. Yo siempre he dicho que toda la filosofía, puede ser porque yo estudié en un colegio alemán, o puede ser porque Alemania ha dado a los filósofos más importantes del mundo actual. Yo siempre he dicho que la filosofía se debería hacer siempre en alemán, porque el alemán, además de declinar, es el idioma moderno con mayor cantidad de vocabulario y el más preciso. El más preciso, es un idioma importantísimo. No solo porque ahora los negocios también se hacen en alemán, no me vengan con esa vulgaridad. El alemán es importantísimo incluso para la literatura. La literatura ¿de qué requiere? La verdadera literatura de un idioma con muchísimas palabras, con un vocabulario muy extenso y que además al declinar podemos dar matices que en castellano, por ejemplo, no se pueden dar y en inglés mucho menos. De hecho, una obra como, por ejemplo, El Doctor Faustus de Thomas Mann, al traducirla se pierde muchísimo porque eso ha sido escrito en alemán. Pero bueno, dejo hasta ahí eso, ¿no? Bueno, ahora vienen los sistemas conciliadores post-parmenídeos. O sea que Heráclito y Parménides lo dejo hasta aquí para que los temas sean separados. 40 minutos pasada la medianoche del martes 22 de junio de 2021 en las coordenadas de la ciudad de Madrid.